Muy buenas noches. Es un gusto saludar a todos aquellos que se empiecen a conectar aquí por medio de Instagram y de Facebook a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Araceli? Muy buenas noches. La familia García Galindo, muy buenas noches. ¿Cómo están? Betty Morales, buenas noches. ¿Cómo estás? Vero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Linda, buenas noches. Mi hermanito José, ¿cómo estás? Mi hermanito Chema, muy buenas noches. Rocío, ¿cómo están? Buenas noches. Patti, Betty, Vero, Apo, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Un abrazo también para ustedes con mucho cariño. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Dios los bendiga también grandemente. Linda, Georgette, buenas noches, Rocío, un abrazo para todos. Marinita, Jocelyn, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Carlita, ya estás aquí también, gracias a Dios. Es un gusto saludarlos. Pati Briceño, muy buenas noches a todos, qué gusto que están aquí ya listos para que todos aprendamos la palabra de Dios. ¿Qué tal, Teresita? Muy buenas noches. Berta, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto, verdaderamente me gozo de ver sus nombres en la pantalla, porque estamos listos para aprender la palabra de Dios. ¿Qué tal, Rosita González? Muy buenas noches, qué gusto que estás aquí. Amada hermanita, Dios te bendiga. Janet, ¿cómo están? Bendiciones a tus papis, a ti y a ellos un fuerte y cariñoso abrazo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues empecemos a orar y poner. Vicky, ¿cómo estás? Lolita Arriaga, muy buenas noches. Me da gusto saludarlos a todos. ¿Y qué les parece si empezamos orando, verdad? Para poner todo en las manos del Señor. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Me gozo de saber que ya están bien, que ya la prueba ya pasó y salieron todos ustedes, gracias a Dios, victoriosos. Marcelita, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Les abrazo con mucho cariño y mucho respeto. Que Dios los bendiga y los siga fortaleciendo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues empecemos a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a bendecirte y agradecerte, Señor, todo lo que nos has concedido, Señor. La salvación, la paz, la gracia, Señor, que nos das, tu misericordia que es nueva cada mañana para todos nosotros. La revelación de tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, qué grande es tu amor por nosotros. Y te rogamos, bendito Dios, nos concedas la gracia de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, expresando, Señor, el grato olor de tu conocimiento por medio de tu Espíritu Santo, porque no ignoramos que somos hijos de Dios y somos el templo de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, gracias por revelarnos y enseñarnos más de ti. Estamos atentos, dispuestos para escucharte. Estamos atentos, gozosos para pasar un tiempo maravilloso contigo, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lulucita bonita, qué bueno que estás aquí. Que Dios te bendiga grandemente también. ¿Sí? Bueno, alabado sea Dios. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, que es el libro que estamos estudiando en este tiempo. Y vamos al versículo 17. Mateo 5:17. Sí, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Dice así. Dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Él está en este momento de la historia.
está él enseñando en el monte, sube al monte y hay una gran multitud de personas, entre ellos están los discípulos, que son los que están más cerca del Señor Jesús, y él está enseñando cómo vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Se le llama el sermón de la montaña o el sermón del monte, ¿sí? Y dice aquí en capítulo 5, versículo 17, está enseñando el Señor Jesús. ¡Qué maravilla, qué privilegio escuchar al Señor Jesús enseñándonos a todos nosotros, ¿sí? Porque Dios no hace excepción de personas, también es una enseñanza para cada uno de nosotros. Y dice aquí en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar significa anular. El Señor Jesús, sí, con su llegada aquí a la tierra, Dios cuando llegó a la tierra llegó la gracia. Y la gracia no es un permiso para pecar o para anular la ley, ¿sí? Es una gracia sobrenatural para obedecer la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 5, capítulo 5, versículo 17, dice el Señor Jesús, no penséis que he venido a anular la ley. No he venido para abrogar la ley o los profetas, lo que dijeron los profetas. No he venido para abrogar, no he venido a anular, sino, dice el Señor Jesús, sino para cumplir. Él es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Dios se hizo hombre, el Señor Jesús, llamado el Verbo, antes de que naciera con un cuerpo humano aquí en la tierra. El Verbo, su preexistencia es descrita en la Biblia. Él siempre ha estado, Él siempre va a estar por siempre. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Pero como ser humano que vino al mundo, Dios se hace hombre, viene al mundo, ¿sí? Entonces Él dice, no he venido para anular lo que dice la ley, he venido para obedecer lo que dice la ley. Él es el Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alice, Kalina? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas. Dice en el versículo 18, porque de cierto, está el Señor Jesús viendo a todos los de la multitud que estaban ahí en la montaña, ¿no? En el monte más bien. Y a los discípulos los ve y les dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso nos hace pensar, hermanos, de que, Pati, ¿cómo estás? Toña, muy buenas noches. Esto nos hace pensar que la palabra de Dios se tiene que escuchar con suma atención. Luz, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. La palabra de Dios se tiene que escuchar con mucha atención, porque es Dios, gracias Luz, es Dios hablándonos. Dios hablando. Y dice aquí, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, es decir, ni una letra del alfabeto, ni una tilde, es decir, ni una coma, ni un acento, pasará de la ley, dejará de cumplirse, ¿sí? Hasta que todo se haya cumplido. Eso nos pone en una posición de poner mucha atención en lo que Dios nos habla, porque Él mismo vigila que su palabra se cumpla. Dios hablando, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Nadie puede agregarle a su palabra nada. Nadie puede quitarle a su palabra nada. ¿Por qué? Porque Dios
ordenó, Dios dio mandamientos para que estos se cumplieran. No es lo mismo obedecer la palabra de Dios en nuestras fuerzas que obedecer la palabra de Dios en el Señor y con la ayuda de su Espíritu Santo. No es lo mismo, ¿sí? Gracias a Dios que estamos viviendo la mejor parte, ¿sí? Porque estamos viviendo bajo la gracia con la ayuda del Señor en nosotros. Amén. Es diferente. Amén. Dice en la Escritura, dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra sin el Espíritu Santo es palabra de Dios, sí, pero no hay vida en ella hasta que llega el Espíritu Santo, sí, y pone en nuestro entendimiento la capacidad de entender y comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es el aliento de la boca de Dios, es Dios hablando. ¿Sí? Es Dios hablando. Dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante, es decir, cualquiera que desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, el que los quebrante, el que los desobedezca y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Esto es como algo así como dice también la palabra de Dios, que necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Sí? No tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que ser oidores y hacedores. Y aquí dice también, nuevamente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿sí? O sea, que desobedezca la palabra de Dios y de esa forma enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿sí? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos estaban bajo la ley, bajo la letra, ¿sí? Bajo la ley, bajo la letra. Y nosotros estamos bajo la gracia para obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Luz, ¿cómo estás? Fer, Glamour, muy buenas noches, bienvenida, qué bueno que están aquí. Amén. Entonces, nuevamente, capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué podemos entender de estos versículos? Primero, que el Señor Jesús vino a cumplir y no a anular los mandamientos de Dios. Sí, cuando llegó el Señor Jesús, llegó o inició el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Dios en nosotros para ayudarnos a obedecer y a cumplir y a ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y también dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, es como leer el periódico de hoy, ¿sí? La palabra de Dios está vigente.
La palabra de Dios es vida y es vida en abundancia. La palabra de Dios es Dios hablándonos a todos nosotros. Y nosotros debemos de tener el oído listo para escuchar con suma atención lo que Dios nos está hablando. Marieta Olivo, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver otras citas que hablan de esto mismo. Aquí mismo en Mateo 24, versículo 35, 24:35 dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra podrán pasar, un día podrán no estar, pero la palabra de Dios siempre va a estar. Es la palabra vigente, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Eso significa que la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, 1:25 dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz, es actual. Dios nos habla hoy. ¿Cuándo? Hoy. Amén. Entonces, gracias a Dios que podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Dentro de 100 años la palabra de Dios estará vigente. Dentro de 1000 años la palabra de Dios estará vigente. Va a pasar los cielos, va a pasar la tierra y la palabra de Dios sigue vigente. Entonces, cuando Dios te dice que ciertamente por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuiste sanado, ¿qué significa? Significa que su palabra es la noticia de hoy, que por sus llagas fuiste sanado. Cuando Dios dice en su palabra que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que siempre estará contigo, es la palabra de Dios para hoy, para ti, que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo. Amén. Cuando Dios dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que las puertas del cielo están abiertas para ti, para que entres a la presencia de Dios, porque tu Padre Celestial ahí está, y el Señor Jesús dejó una puerta abierta para que tú puedas entrar al trono de la gracia, del favor de Dios, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. La palabra de Dios no cambia, la puerta sigue abierta. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tan lejos está el Señor? Está tan lejos como tu corazón. Amén. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. La palabra de Dios es para hoy, para mañana y por los siglos de los siglos. Nunca cambia, porque Dios no cambia. Él es la roca inamovible. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Entonces, no se debe de escuchar la palabra de Dios como si no tuviera importancia. La palabra de Dios es Dios hablándote, llamándote, exhortándote, animándote, edificándote, fortaleciéndote hoy y por siempre. Aleluya. Él está ahí.
Entonces, no se debe de subestimar ninguna letra de la palabra de Dios, porque es Dios hablando, ¿sí? Gloria al Señor. No se debe frustrar o anular ni siquiera una coma, un acento, ni una letra de la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos. Aleluya. Podemos aprender que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, para que tomemos en serio su consejo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor Jesús, ustedes recordarán, contendía con los escribas, con los fariseos, con los religiosos de aquel entonces, porque eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ponían cargas sobre las personas que ellos mismos no podían cumplir. Sí, por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro, les decía el Señor Jesús, son paredes blanqueadas. ¿Sí? Enseñan la palabra de Dios, pero ustedes no la viven. Es necesario vivir la palabra de Dios. Es un estilo de vida para vivir el reino de Dios. Y el Señor Jesús está enseñando en el monte, en el Sermón del Monte, nos está enseñando cómo vivir en el reino de Dios. El reino de Dios es bien distinto al mundo. ¿Sí? El mundo dice no perdones, y aquí dice perdona. ¿Sí? ¿Sí? El mundo dice odia a tus enemigos, y aquí dice ama y bendice a los que te maldicen y te ultrajan. ¿Sí? El reino de Dios es otra cosa. ¿Sí? El reino de Dios es otra cosa. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es la expresión del carácter y la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de su palabra. Ahí se conoce a Dios. Ahí verdaderamente se conoce a Dios. ¿Qué tal, mi hermano Alberto Galvez? Muy buenas noches. Bere Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. Amén. Desobedecer la palabra de Dios es transgredir la ley, porque se viola la voluntad de Dios. Amén. Se viola la voluntad de Dios. Bien, hay dos tipos de justicia, ¿sí? La justicia que se le llama la justicia objetiva y la justicia subjetiva. La justicia objetiva la obtuvimos al recibir y creer en el Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, ¿sí? Y fuimos justificados por medio de la obra redentora de Cristo ante Dios Padre. Esa es la justicia objetiva, por decirlo así. Y la justicia subjetiva, que es producto también de esta justicia, es aquella que se refiere a la justicia que se obtiene por el Cristo Jesús que mora dentro de nosotros, ¿sí? Y que se expresa con tu diario vivir a través de las buenas obras, producto de esa justicia objetiva. Cristo Jesús ya vive dentro de ti, y porque vive dentro de ti, ¿sí? Y Él te está hablando, Él te está edificando, tu vida está siendo renovada, transformada, para que tú produzcas un buen fruto, ¿sí? Y expreses a Cristo Jesús aquí en la tierra. En otras palabras, el Señor Jesús vino a expresar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Nosotros, los hijos de Dios, por causa de la justicia del Señor Jesucristo y por causa de que el Señor Jesucristo mora dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, ahora, por medio de la renovación de nuestro entendimiento y por medio de que somos oidores y hacedores de la palabra, cada vez expresamos más la voluntad del Padre
aquí en la tierra. Mientras más aprendes la palabra de Dios, mientras más conoces a Dios, más haces su voluntad, porque lo estás conociendo a Él y estás aprendiendo a vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Recordemos, somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Estamos siendo edificados, perfeccionados, ¿sí? Para alcanzar esa esperanza viva que está en los cielos. Estamos siendo preparados para lo que se va a manifestar en el tiempo glorioso de Cristo Jesús, cuando Él se manifieste nuevamente. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces ahora sí podemos comprender muchísimo más las citas bíblicas que acabamos de leer. Vamos a volverlas a leer porque debe ser para nosotros, ¿sí?, una enseñanza, no una lectura trivial, sino una enseñanza que quede en nuestro corazón. Hola, Bere, ¿cómo estás? Que quede en nuestro corazón. Dice así: Libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, ¿sí? Nuevamente, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ahora ya entendimos por qué, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Nuestra justicia es mayor que la de ellos porque Cristo Jesús mora en nosotros. Somos la obra del Espíritu Santo. Él está haciendo su obra en nosotros. Amén. Y estamos expresando con buenas obras a Cristo que mora en nosotros aquí en la tierra, por causa del nuevo nacimiento, por causa de la obra redentora de Cristo. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Por esa causa, alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca del homicidio, capítulo 5, versículo 21. Por causa de la clase, recuerden que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Capítulo 5, versículo 21. Dice así. Este apartado se refiere al homicidio. Mateo 5, 21. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Sí? La ley que dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Vean lo que dice el Señor Jesús. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo significa sin entendimiento, quedará expuesto
al infierno de fuego. Esto es vivir el reino de los cielos. La ley dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo es en el reino de los cielos? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ya no está hablando de matar, está hablando de enojarse contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. La ley dice, no matarás. Viviré en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Obviamente no vamos a matar, ¿sí? Pero ¿qué dice? Dice, no te enojes contra tu hermano. Por tanto, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? Llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, que él tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda junto al altar, sí, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces, ya que te hayas reconciliado, ven y presenta tu ofrenda ante Dios, ante el altar, ¿sí? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El reino de los cielos es muy diferente a vivir en el mundo, ¿sí? Dios nos pide más, pero se puede, ¿sí? La falta de perdón es pecado y el pecado nos separa de Dios, ¿sí? El pecado nos separa de Dios. Vamos por favor todos juntos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Recordemos que pasará el cielo, pasará la tierra y la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es palabra actual. Así que, mis amados hermanos, afinen sus oídos porque Dios nos está hablando a todos, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no vive en la justicia de Dios, en otras palabras, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, tenemos un deber, el deber de amar a los hermanos. Es un deber, amar a los hermanos, ¿sí? Dios hablando, pasará los cielos, pasará la tierra y la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Dice así, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Su hermano hacía la voluntad de Dios, por eso sus obras eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
A ver, amados hermanos, ¿hay algún hermano con el que te llevas mal? Entonces estaremos en muerte o en vida. Sí, amén. Dios hablando, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, no ha pasado a vida, sigue en muerte, permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Habré leído bien? Lo voy a volver a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dios dijo, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Señor Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal vez te hagas esta pregunta. ¿Se refiere a los hermanos de la iglesia? ¿O se refiere a los hermanos hijos de mi papá y de mi mamá? ¿Qué crees? Se refiere a los dos. Aquí dice hermanos. ¿Sí? No hay letras chiquitas. Mi Biblia no tiene letras chiquitas. Todas las letras están del mismo tamaño. Se refiere a mis hermanos, hijos de mi padre y de mi madre. Se refiere a mis hermanos de la iglesia, mis hermanos espirituales. Amén. Y además, Dios dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hay dos grandes mandamientos que encierra toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas es obedecerlo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. También involucra a todas las personas. Amén. A todas las personas, porque Dios es amor. Y lo que manifestamos con esto es la expresión de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Alabado sea el Señor, que nos está hablando a todos. Gloria a Cristo Jesús. Aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice así. Primera de Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Dios dice que es mentiroso. A ver, otra vez, a lo mejor me equivoqué. Voy a volverlo a leer. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos al hermano al que hemos visto? ¿Sí? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Cuando dice mandamiento, significa este mandato. Mandato de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar al hermano es amar a Dios. ¿Sí? Aleluya. Porque ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestros hermanos que hemos visto? Esta es palabra de Dios y todos decimos aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Porque Dios nos está hablando. Amén.
Dios nos está hablando. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 25. Y todos decimos aleluyita, gloria a Dios, así como dijo Berta. Amén, aleluya, linda, aleluya, gloria a Dios. Sí, amén, Susi, amén. Ingrid, amén. Rocío, amén. Marinita, amén. Todos, amén. Así que mis amados hermanos, a llevarse bien con los hermanos de la iglesia y además con los hermanos, hijos de papá y de mamá. Sí, debemos de llevarnos bien con todas las personas en la manera que sea posible. A veces no es posible, ¿verdad? Pero que no quede en ti, ¿sí? Que no quede en ti para que seas irreprensible en todas las cosas. Mateo capítulo 5, versículo 25, dice así: ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aleluya. Dios dice: ponte de acuerdo con tu adversario. Si tienes algún problema con alguien, ¿sí? Es importante ponerse de acuerdo con él. No se refiere al adversario del diablo. No, nunca te vas a poder poner de acuerdo con el diablo, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. No se refiere a ese adversario, sino si tú le debes dinero a alguien o tienes algún problema con alguien, entonces dice la palabra de Dios: ponte de acuerdo con él, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si debes algo, una tarjeta, si tienes deudas, no sé, tú sabes, si es que las hay, ponte de acuerdo, ya no te escondas. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿sí? Antes de que las cosas se compliquen. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí, ¿de donde? De la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Entonces mejor ponte de acuerdo para que las cosas se aclaren y puedas pagar tus deudas. Amén. Esto es palabra de Dios, es sabiduría de Dios, que Dios nos alerta y nos enseña cómo vivir en el reino de los cielos. Bien, vamos a otro apartado, por decirlo así, otro subtítulo que se llama el adulterio. Mateo 5:27, dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, en el versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? La ley dice: no cometerás adulterio. ¿Sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Eso dice la ley. Y el reino de los cielos, ¿qué dice? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿sí? Ya adulteró con ella en su corazón. Hay adulterio del corazón, en el corazón. Versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿sí? ¿Con qué se codicia? Con los ojos. Ahorita vamos a ver una escritura que le pasó a Eva en el jardín del Edén, ¿sí?
Por tanto, si tu ojo derecho o el izquierdo te es ocasión de caer en pecado, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ¿sí? Es mejor, dice, hay otra escritura que dice, es mejor que entres tuerto al cielo que te vayas con tus dos ojos al infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dice la palabra de Dios. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará jamás. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos tuertos va a haber en el camino y en la calle y por todos lados? ¿Cuántos varones estarán tuertos con un parche aquí? ¿No? Bueno, eso se refiere a situaciones espirituales. Miren, mis hermanos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. 8, 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, la codicia es una obra de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, si andas viendo las mujeres que no son tu mujer, que no es tu esposa, dice aquí, moriréis. Vas a pecar de andar de mirón, que una de esas sí vas a caer y vas a morir, es decir, vas a pecar. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, porque está con mayúscula, haces morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos obedecer la palabra de Dios. Dice, hablando del Espíritu Santo, porque si vivís conforme a la carne, si es el estilo de vida de alguien, ¿sí? Y en ese estilo vive, de andar de mirón, codiciando mujeres que no son su esposa, ¿sí? Vas a morir, porque vas a pecar. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces es tiempo, si alguien está en eso, de frenarse, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Y por medio del Espíritu Santo gobernar esos deseos de la carne, porque si sigue estas personas alimentando la carne, codiciando lo que no deben de tener, ¿sí? Codiciando la mujer ajena, entonces van a morir. ¿Por qué? Porque van a pecar, y al pecar, el precio del pecado es la muerte. Colosenses capítulo 3, versículo 5. 3, 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer morir? ¿Dios? No, nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Fornicación es un tipo de adulterio. Es tener relaciones entre solteros fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, involucra también el adulterio, malos deseos, habla de la codicia, ¿sí? De la inmundicia, y avaricia, ¿sí? Y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios, fíjate, no está hablando de la ira de tu esposa, está hablando de la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, ¿sí? Estar planeando algo para llegar a algo indebido, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Entonces sí se puede gobernar los deseos de la carne. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así. Desde el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Sí? Y también la serpiente puede decirle a alguien que esté de mirón: no te va a pasar nada, pues nada más estás viendo. Pero Dios dice que el que codicia ve a una mujer para codiciarla, ya está adulterando en su corazón. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Así es el pecado, ¿sí? El pecado es agradable a los ojos. Y árbol codiciable. La codicia es un atributo de Satanás, ¿sí? Y árbol codiciable para alcanzar, en este caso dice la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, es decir, desobedeció, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la codicia es un atributo de Satanás. Cuidado con la codicia. El adulterio son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Fornicación, relaciones sexuales entre solteros. Tanto pecado uno como el otro. Y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Recordemos todo lo que leamos de la palabra de Dios desde este punto de vista. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Todo se va a cumplir. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que debemos de tener temor de Dios, porque todo se va a cumplir, ¿sí? Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. ¿Se acuerdan que el que aborrece a su hermano, dice la Escritura, que es homicida? Los fornicarios, ahí están las relaciones sexuales fuera de la voluntad de Dios absolutamente, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí también involucra al adulterio, al adúltero, porque empieza a mentir, ¿sí? Empieza también a hacer lo involucra. No nos vamos a meter en tantas cosas. Amén. Entonces el Señor Jesús dice que debemos de ser drásticos con el pecado, y lo lleva a tal extremo el Señor de que es mejor entrar sin uno de los miembros al reino de los cielos que entrar con los dos ojos al infierno. Es algo muy drástico,
podrías decir, pero espiritualmente se refiere a la muerte espiritual, ¿sí? Por haber caído en pecado. Y Dios, si alguien ha caído en este pecado, Dios es misericordioso, y si hay arrepentimiento desde el corazón y se da un fruto digno de ese arrepentimiento, Dios es bueno para perdonar. Sí, Dios es bueno para perdonar cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay un fruto digno de ese arrepentimiento, ¿sí? Cuando hay arrepentimiento y se pide perdón a Dios y se camina en el sentido contrario hacia esa debilidad, Dios es misericordioso y puede perdonar cuando hay arrepentimiento. Amén, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. No se trata de condenar a nadie, pero sí se trata de que Dios habla y su palabra no pasará. Por eso tenemos que poner mucha atención y ver las cosas del Señor como algo serio, ¿sí? Dios es bueno. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, ¿sí? Y que Él es el sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es la ofrenda agradable. Entonces debemos de vivir la vida de Dios aquí en la tierra, manifestando siempre el grato olor de su conocimiento. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos enseñas, que nos revelas. Sabemos, Señor, que cuando tú hablas, nosotros ponemos atención, Señor, porque es Dios que creó los cielos y la tierra, hablando a sus hijos, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque recibimos tu palabra con mansedumbre en nuestros corazones, una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Y la recibimos, Señor, de ti, sabiendo, Señor, que está llena de gracia, de amor, de misericordia, porque tú quieres, Señor, que vivamos el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra, expresando tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro sumo sacerdote, eres nuestro abogado delante del Padre, eres la ofrenda agradable, el Cordero inmolado, nuestro Salvador, eres todo en nosotros y por nosotros. Te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, la cual recibimos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. No nos despedimos en unos momentitos. Volvemos a conectarnos para la siguiente clase. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por poner atención. Gracias por estar atentos a la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga por siempre. Muy, muy buenas noches.